¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Héctor Daniel Pieri. También, a Martín 367. Y a Leo Gamer Pro. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 6. El fuerte y el humilde siguiente. Hace mucho tiempo, cuando tenía solo 8 años, vivía con mis padres en la ciudad de Karkaura y mi hermana, Mizuo. No éramos la familia perfecta. Mizuo Asano me intimidaba constantemente, papá siempre nos separaba y nos castigaba sin importar quién empezara la pelea, y mamá a menudo bebía y se quedaba en casa como una vagabunda. Pero aún así, éramos una familia que se quería mucho, como cualquier otra, y al final, sinceramente, no me importaba pasar por todo ese lío con tal de estar todos juntos. Sin embargo, al igual que muchos otros, mi familia era agente de Execution y estaba asignada para proteger la ciudad de Karakura de las hordas invasoras de Oryou. Y no tenían opción. Quienes nacían con un poder espiritual incluso ligeramente superior al promedio eran reclutados para convertirse en Kinki compartiendo el alma de otro mediante inyección, o bien tenían un fragmento del rey de las almas incrustado en su interior. No solo así, se podían obtener las habilidades de un Fullbringero de un Kinki, sino también para desarrollar todo el potencial del usuario. Todo esto para empoderar a los ejércitos de la sociedad de almas y la tierra para contrarrestar las fuerzas de Hueco Mundo. Y los padres, aunque no eran nada del otro mundo como agentes de campo, eran lo suficientemente fuertes como para derrotar a los Oryous comunes e incluso a los enormes, hasta que aparecieron los Arrancar y los masacraron a ambos en un instante y sin tiempo para lamentarse. Mi hermana y yo fuimos reclutadas de inmediato por la Execución para ser entrenadas. Para reemplazar a nuestros padres, que acababan de morir. Porque al igual que ellos, nosotros tampoco tuvimos elección, ya que era nuestro deber heredado proteger la ciudad de Karkaura cuando quisiéramos o no. Pero para mí, esa misma apatía hacia nuestros deseos me hizo odiar y rechazar mi deber. Incluso cuando iba en contra de los deseos de Mizuo. Esto resultó en una pelea en la que nos golpeamos hasta quedar hechos un desastre, y aunque inevitablemente perdí contra ella, terminé repudiando a mi hermana por despecho. Incluso cuando Mizuo gritó mi nombre y me rogó que me quedara, la ignoré y la abandoné. A medida que pasaba el tiempo, mi hermana y yo nos distanciábamos cada vez más, hasta el punto en que casi no nos veíamos, lo que se volvió aún más irónico cuando ella vino a rescatarme cuando me enfrenté a Grandfisher. Y aún así, a pesar de la ayuda de Mizuo, fui incapaz de salvarla, incapaz de enfrentar al enemigo que la amenazaba debido a mi negativa a entrenar, y al final, me vi obligado a huir para evitar que su sacrificio por salvar mi ingrato pellejo fuera en vano. Todo esto sucedió, porque permití que el dolor me dominara y me impidiera cumplir con mi deber. Hacer lo correcto, y tomé una decisión que empeoró las cosas para todos, incluyéndome a mí. Así que me esforcé al máximo y más allá. Para dominar cualquier habilidad, no solo tenía que promediar la muerte de mi hermana, sino redimirme por haber provocado su muerte. Incluso si tengo que mirar cara a cara mi fracaso. Keigo siguió observando la forma que Grandfisher adoptó de su hermana Mizuo, y aunque su apariencia era impecable, su atuendo seguía siendo el único inconveniente de la resurrección del Oryou. Salvo por la ausencia de los enormes colmillos en sus hombros, en lugar de llevar el torso desnudo, llevaba una armadura de cuero oscuro y un collar de colmillos.
Esto realzaba su cuerpo delgado pero musculoso y entrenado. Sin embargo, la sonrisa feroz de Espada seguía ahí. Lista para destrozar a su molesto enemigo Fullbringer. «Oh, ¿qué pasa, Keigo?», preguntó Grandfisher con un puchero burlón mientras fingía secarse las lágrimas inexistentes de su rostro femenino. «No te digas que te sientas incómodo al atacar a tu propio Smack». Antes de que Espada se diera cuenta, el agente le dio un puñetazo en la mandíbula y lo estrelló contra una pared cercana, desplomándose sobre ella, abriendo un enorme agujero al exterior y permitiendo la entrada de rayos de sol. «No me hagas esas tonterías, piernas de pez», espetó Keigo con desdén. «No soy un mocoso adolescente que puedas manipular emocionalmente para tu diversión exagerada. O te peleas conmigo en serio o te largas de aquí». Grandfisher, mientras estaba bajo los escombros, asimiló todo lo que dijo su enemigo, y su sonrisa se hizo aún más viscosa. Con un estallido de presión espiritual, el Espada hizo volar los escombros y miró fijamente a Keigo. «Si así es como quieres jugar», replicó mientras sacaba una versión más pequeña de su garrote con púas de debajo de su capa y adoptaba una postura de combate. El Espada se abalanzó sobre Keigo a una velocidad que incluso lo tomó por sorpresa. Vacilante, levantó los brazos y creó rápidamente un escudo de la nada para bloquear el golpe. Este se rompió al impactar contra las púas rojas, estrellándolo contra uno de los pilares. Pero antes de que pudiera hacer contacto, Asano usó de nuevo sus poderes de máximo poder para volver el pilar gomoso, haciéndolo rebotar sin sufrir daño, antes de aterrizar en el suelo. «Lo sé todo sobre ustedes, los Fullbringers, y sus pequeños trucos», explicó Grandfisher mientras hacía girar su hacha. «Supuestamente humanos que obtienen poderes de madres que sobrevivieron a los huecos y heredan un fragmento del rayo que llevan dentro. Con dicho poder pueden manipular la materia extrayendo las mismas almas que yacen en su interior». El Espada entonces observó el símbolo de la cresta dorada en uno de los guantes de Keigo. «Y espero que tu Fullbring opere de manera similar, ¿verdad?». Keigo entonces dejó escapar un profundo suspiro cansado. «¿A qué te refieres?». «Mi punto», dijo el Espada con frialdad mientras sostenía su garrote con púas, «es que, a menos que puedas seguirme el ritmo, no importa cómo manipules la materia. No puedes controlar lo que no puedes tocar, y esta forma mía de señuelo no se limita a ser una extensión de mi cuerpo ni a transformarse en los recuerdos de su objetivo. También comprime mi poder espiritual. Me hace más fuerte, más resistente, más rápido». Las púas rojas del garrote de Grandfisher se extendieron varios metros más allá de su altura mientras su sonrisa se ensanchaba. Más letal. Los ojos de Keigo se entrecerraron con miedo. Al mismo tiempo, Espada siguió caminando hacia él. «Ahora, ¿entiendes la diferencia de poder entre nosotros, mocoso? No importa lo fuerte que te hayas vuelto ni cuánto te esfuerces. Nunca serás mi igual, como lo es la naturaleza débil y frágil de tu especie, y al final, a pesar de todos tus esfuerzos, solo retrasas lo inevitable», presumió Grandfisher, mientras su sonrisa se transformaba en una mueca de desprecio. «Llévate ese conocimiento a la tumba mientras yo extingo esa miserable e inútil vida tuya». El 10º Espada atacó entonces a Keigo con su garrote, y las púas extendidas del primero atravesaron el pilar de goma, la pared que lo cubría e incluso el pecho del joven Fullbringer. Desgarraron tela y carne, y sangraron. Sin embargo, la herida fue superficial. Sin embargo, justo cuando Keigo saltaba al aire con la luz del portador, Grandfisher ya estaba sobre él. «Se acabó, Keigo Asano. Puedes llevarme mucho más allá de lo que tu hermana hizo. Pero aún así, sigues siendo y siempre serás inferior a mí. Anímate, una vez que devore tu alma en mi ser, te reunirás con tu difunta hermana». Y así, el Espada arremetió contra su enemigo con su garrote puntiagudo, quizás por última vez. Solo para que oyera un crujido. Entonces, antes de que Grandfisher se dé cuenta, Keigo está repentinamente detrás de él, y el Espada, incapaz de evitarlo, jadea desconcertado y asustado antes de blandir su garrote desesperadamente hacia la gente. Pero, al igual que sus brazos, el garrote se hizo añicos, con púas y todo, en el momento en que Keigo lo golpeó con su Fullbring enguantado. «No», y susurró Grandfisher mientras el miedo comenzaba a apoderarse de su ser mientras luchaba por mantener su compostura. ¿Cómo pudiste evitar un ataque imposible de evitar? Mi Fullbringer, claro. Pero para ti, supongo que eso no cuadra con esa estúpida excusa de análisis que hiciste, dijo Keigo con sarcasmo, lo que hizo que el arrancar montara en cólera. «Cállate».
Gritó, aunque sonó más bien evasión. Solo tengo que mantenerme a distancia, despedirte de la aventura y estás acabado. El desesperado espada se preparó entonces para lanzar un bala contra Keigo. Antes de que pudiera lanzarlo, volvió a oír un crujido. Como antes, Keigo apareció debajo de Grandfiser y le aplicó el brazo que cargaba contra el bala, golpeándolo bajo el codo, destrozándolo y cancelando el ataque. Grandfiser, frustrado y con un dolor insoportable, utilizó a Sondio para ponerse a un par de metros de distancia de Keigo. ¿Crees que presumió el espada vacilante mientras se agarraba el brazo roto, y los huesos ya empezaban a recomponerse? Que seguir rompiéndome los huesos una y otra vez te llevaría a la victoria. Reconstruiré mis extremidades una y otra vez. No importa cuántas veces me las destroces. Gritó Grandfiser furioso. Pero Keigo permaneció impasible. Patas de pescado, la razón por la que solo apunté a la estructura de tus huesos no fue porque estuviera limitado a eso. Fue porque era la ruta más segura, exclamó el Fullbringer con frialdad, pero Grandfiser lo miró confundido. ¿Qué? Empezó a preguntar el arrancar, pero de repente su brazo se vio envuelto en un torrente masivo de su propia energía espiritual. ¿Qué es esto? Gritó presa del pánico. El poder espiritual es asombroso y aterrador, sobre todo en cantidades concentradas. Si se vierte demasiado de lo que el cuerpo puede soportar o se debilita más allá de su capacidad, simplemente se desgarra. Keigo observa entonces la incontrolable presión espiritual que emana del brazo femenino de Grandfiser. Oh, en tu caso, explotará. Entonces Grandfiser extendió sus ojos con completo terror e incredulidad ante la desbordante presión espiritual en su brazo y luego hacia Keigo. ¿Tú, qué demonios eres? Gritó casi con lástima. Pero Keigo no mostró remordimiento alguno. Soy tal como dijiste, Grandfiser. Solo soy un humano inferior que no fue lo suficientemente fuerte ni valiente para salvar a mi hermana Asano. Entrecerró los ojos con severidad. Pero no necesito ser nada más que eso, para acabar con escoria como tú. Al oír eso, el día 10, Espada empezó a ceder al miedo al sentir que su poder espiritual lo abrumaba. Lágrimas y mocos comenzaron a correr por su rostro como un torrente de emociones desatadas. Hasta que todo fue superado por la rabia. Con una mirada fulminante en sus ojos femeninos, Grandfiser pellizcó su otra mano hasta el punto de que le salió sangre y un cero cargado eléctricamente se formó inmediatamente en sus manos. Un gran raid cero. Entonces muere conmigo como la escoria que eres. Gritó con odio rencoroso y lanzó al más fuerte de todos los ceros contra Keigo. Pero estos últimos mantienen la calma. Y me temo que esta vez eres el único. Con un pico de su propia presión espiritual, Keigo asestó un uppercut al gran rayo cero cuando casi lo impactó. Pero en lugar de romperse como los huesos de los brazos y manos de Grandfiser o como una grieta en el aire, el propio cero se abrió como una nube de humo, para total incomprensión de Dojo aturdido. Imposible, murmuró el espada mientras empezaba a perder el control de su poder espiritual. Eso va en contra de las leyes de la realidad misma. Sin embargo, Keigo suspiró. Oh, me temo que las leyes de la realidad no me afectan tanto, pero, en fin, no quiero estar aquí cuando este lugar se convierta en la zona cero. Sin embargo, antes de irse, el agente le concedió un último momento a su enemigo jurado. Intenta que tus últimos momentos cuenten. Y con eso, Keigo se fue con un estallido de luz portadora. Grandfiser se quedó solo. La conmoción y la ira delataron el terror y la humillación de su muerte a manos de un humano de baja estatura. Pero entonces, el moribundo espada notó que los pisos superiores del edificio se desmoronaban. Sin embargo, en lugar de caer al suelo, sus restos se elevaron en el aire antes de desvanecerse en polvo. Luego, al observar el aire con más atención, también notó grietas literales dentro del continuo espacio-tiempo que se expandían y ensanchaban lentamente. Entonces Grandfiser recordó cómo Keigo podía moverse detrás de él repetidamente en un instante y las palabras que le dijo sobre su poder. Las leyes de la realidad no se aplican tanto a mí, y todo el miedo y odio hacia su enemigo se transforman en asombro, respeto y aceptación. Parece que tú eras mi superior, Keigo Asano, y yo era tu inferior como un humilde Oyo. Y con eso, el cuerpo de Grandfiser explotó en un estallido de energía espiritual, su luz roja consumió toda la vista. 7.
La ira del colmillo azul siguiente en medio del páramo en ruinas yacía el edificio de oficinas derrumbado, que fue inmediatamente consumido por una enorme y destructiva columna de presión espiritual que vaporizó toda la zona circundante por kilómetros, extendiéndose miles de metros hacia el cielo, antes de desvanecerse en la nada. Mientras Kinky, Fullbringer y Joe, en el campo de batalla, observaban con asombro el espectáculo que se les presentaba. Pero especialmente Ichigo. Keigo, y murmuró Ichigo en apenas un susurro. Susurro. Por un tiempo, quizá no sepa cómo lo hizo Keigo. Sabe que su amigo ganó la batalla contra Grandfisher. Aún así, no pudo evitar preocuparse por él. Mientras tanto, en un acantilado lejano, el propio Keigo estaba sentado en el suelo. Cansado, agotado, pero muy vivo, observando los explosivos resultados de su obra. Bueno, me salí con la mía, pero al final logré vengarte, Mizuo, se dijo Keigo mientras se agarraba el brazo izquierdo. Espero que seas capaz de luchar solo por ahora, Ichigo, se dijo Asano mientras miraba su brazo. El espacio a su alrededor estaba distorsionado, mientras trozos de su piel y carne se desprendían antes de flotar en el aire y desintegrarse en la nada. Al otro lado del campo de batalla, la lucha de Bambieta contra Grimjow concluyó. Pero este último salió victorioso. Durante un tiempo, el Cinco Espadas sufrió algunas quemaduras leves. Salió prácticamente ileso, mientras que Bambieta estaba hecha un desastre. Su uniforme estaba casi completamente cubierto de sangre roja, y su cuerpo estaba lleno de agujeros. La mayoría de los huesos y órganos internos del Sternritter quedaron pulverizados, mientras que su brazo derecho fue arrancado de sus articulaciones. Estaba destrozada y golpeada sin medida. Aún así, su enemigo no estaba satisfecho, así que la agarró por el cuello con su garra derecha y comenzó a aplastarlo lentamente. Bueno, Kinky, ¿cómo te sientes ahora que por fin te he vencido? Presumió Grimjow. Sabes que si suplicas clemencia, podría perdonarte la vida, o simplemente acabar contigo. Bambieta, con su rostro antes hermoso ahora amoratado por dos ojos morados y la boca hinchada, simplemente sonrió con suficiencia. Maldito idiota, ¿por qué me habrías sometido a un perdedor como tú? Que huye cada vez que se mete en una pelea que no puede ganar y solo presume cuando aplasta a alguien más débil que él. Lo insultó mientras Grimjow gruñía por lo bajo. Si quieres matarme y hazlo ya, y dijo ella desafiante, y el espada, no queriendo ser insultado más, se preparó para leer su otra garra para atravesar su cabeza y silenciar a la arrogante mujer de una vez por todas. Pero se detuvo cuando sintió un estallido de presión espiritual y lo reconoció, antes de esbozar una sonrisa sedienta de sangre. Entonces sí parece que el príncipe negro ha llegado para salvar a su amada camarada, espetó Grimjow con sarcasmo antes de arrojar a Bambieta al suelo como si fuera un juguete roto y desechado. ¿Sabes? Incluso después de adquirir esta nueva forma, pensé que era demasiado poderosa para lidiar con gente insignificante como ella. Pero eres el sucesor del mismísimo rey Kinky. El espada soltó una risita de emoción. Serás más que suficiente. Banda sonora de elección. La batalla es para los fuertes. Entonces Grimjow, sin previo aviso, se abalanzó sobre Ichigo con tal velocidad que sus pies destrozaron el suelo bajo sus pies, junto con la barrera del sonido, al tiempo que extendía su garra derecha, ahora azul resplandeciente por la energía espiritual altamente condensada. Sin embargo, Ichigo, con una facilidad casi natural, bloqueó el ataque con su brazo cubierto de veneno contundente. Pero aún así, Ichigo todavía gruñó de ligero dolor por el golpe. Es justo como lo imaginé, pensó Kurosaki mientras apartaba a Grimjow y lo obligaba a retroceder. Sin duda, es el poder de la segunda etapa. Igual que el de Ulquiorra, e igual de fuerte. Ichigo flexionó las manos y se inyectó más Reishi en las venas. Aunque tengo una afinidad natural por el Blunt. Aún no está tan desarrollado como mis poderes de Shinigami, y aún me quedan meses para dominarlo por completo. Y Ichigo miró a Grimjow y luego a Bambieta. Sin embargo, dado su nivel de poder actual, podría ser suficiente para permitirme ganar y no revelar mi identidad, y siempre y cuando termine esto cuanto antes. Kurosaki entonces preparó su postura y se puso en posición de combate. Mientras tanto, Grimjow soltó una carcajada furiosa. Ese es el esprit Kurosaki Ichigo. Muéstrame todo el poder del sucesor de un rey antes de que lo aplaste. El espada se abalanzó entonces sobre Ichigo, intercambiando una ráfaga de patadas y puñetazos con Kurosaki. Sin embargo, este último continuó esquivándolos y contraatacándolos con facilidad, incluso mientras los golpes devastaban la calle a su alrededor.
Las aceras fueron arrancadas y más edificios se derrumbaron. Finalmente, Ichigo, para no dejar a Bambieta atrapada en el fuego cruzado, voló hacia el cielo. Su oponente lo siguió. ¿Qué pasa, Kurosaki? ¿Huyendo justo cuando la batalla acaba de empezar? Rugió el espada con júbilo. Mientras usaba el arma, Sondio apareció detrás de Ichigo para asestarle una patada de hacha en la cabeza. Para sorpresa de Kurosaki, vio la patada y fue envuelto en una enorme espada de poder espiritual azul, obligándolo a bloquear el golpe con ambos brazos. En ese momento, el golpe impactó y se desató una explosión masiva. Fue lo suficientemente potente como para empujar a Ichigo hacia atrás y dejarle los brazos con quemaduras de segundo grado y profundas heridas sangrantes. Jajaja. ¿Qué te parece, Kurosaki Ichigo? Ni siquiera tu preciado Blunt Bene puede protegerte de mi desgarrón. Pero eso fue solo un pequeño anticipo de lo que estaba por venir. Grimhow extendió ambos brazos hacia adelante y colocó las manos para recoger. Al hacerlo, docenas de púas brillantes emergieron de la armadura negra por todo su cuerpo. Gran garra de pantera. Declaró el arrancar enloquecido, e inmediatamente lanzó las púas de su armadura a una velocidad que ni siquiera Ichigo pudo seguir. Pero cuando esquivó varias de ellas moviendo la cabeza hacia un lado, vio una explotar en el suelo muy por debajo. Su corazón casi se detuvo de la impresión. La explosión fue de un alcance tan inconmensurable que hizo que la blanca columna de la muerte de Grandfiser pareciera una chispa en la cara de una supernova. Al consumir campos, ciudades, bosques e incluso cordilleras enteras, y cuando la energía finalmente se desvaneció, lo único que quedó del paisaje fue un cráter gigantesco de más de 100 millas de largo y miles de pies de profundidad. Y a partir de ahí, Ichigo sintió un terror espantoso en su interior. No por sus posibilidades de victoria, sino por el alcance destructivo del ataque de Grimhow y el peligro que corría Karakura e incluso el propio Japón en esta batalla. Con tapa o sin ella, esto ya se ha alargado demasiado. Entonces, Ichigo decidió cambiar el Bene dentro de su cuerpo a otra técnica, la técnica Kinki, por la que también tenía una gran afinidad. Blood Arterie. La cima de la ofensiva de Kinki y su poder tiene que ser suficiente para terminar esta pelea aquí y ahora. Ichigo se abalanzó entonces sobre Grimhow. Sin embargo, a diferencia del mismísimo segador de almas, el Esabda apenas pudo esquivar los golpes de su oponente o incluso recuperar el aliento tras el ataque. Este último decidió contraatacar asestando un golpe a la cara de Ichigo con una patada de desgarrón, pero el segador de almas usó el paso volador para esquivarlo, apareció detrás de la espada y le propinó una patada en el lado izquierdo de la cabeza. La pantera armada salió volando por los aires. Hasta que solidificó el aire con partículas espirituales bajo sus pies para frenarse. Así que, el espada se limpió la sangre de la boca. ¿Por fin decidiste ir a por todas con el ataque? Bueno, me parece bien. Grimhow flexionó entonces todo su cuerpo, y una docena de dardos azules brillantes salieron disparados de inmediato. Veamos si puedes esquivar esto. Desafió antes de lanzar todos los dardos a la vez, e incluso cuando Ichigo logró evitarlos, pudieron rastrearlo. Genial, ahora pueden rastrear mis movimientos, pensó Ichigo entrecerrando los ojos. Pero incluso ellos se sienten un poco raros, notó Kurosaki al ver que algunos dardos formaban curvas mucho más largas de lo habitual al rastrearlo. Luego miró a Grimhow y vio que jadeaba un poco, e inmediatamente Ichigo reflexionó. Pensando rápido, el Sulreape luego le dirigió una carta al 5 espada mientras este último sonreía con desprecio. Oh, ¿qué te crees que funcionaría ese truquito conmigo? ¿Por qué clase de tonto me tomas? Se burló Grimhow mientras Ichigo se acercaba a él. Solo para darse cuenta en el último minuto de que varios dardos también venían por detrás, y justo antes de que pudiera hacer nada, Ichigo dio un paso al frente para escapar de la espada y dejó que los dardos impactaran en su lanzador. Sin tiempo para evadir los dardos, explotaron al transformarse en Grimhow y, al aquietarse el polvo, el espada resultó gravemente herido. Con fragmentos de su armadura negra desprendidos y la piel de su rostro cubierta de quemaduras de segundo grado, como los brazos de Ichigo. ¡Maldito seas! Grimhow gritó frustrado antes de lanzar varios dardos más. Solo que esta vez, para su total confusión e incredulidad, fallaron, e Ichigo ni siquiera se molestó en esquivarlos, explotando inofensivamente en el aire. ¿Qué? El espada tartamudeó en estado de shock y entonces recordó que Ichigo lo había golpeado. Tú, dijo en voz baja, furioso. ¿Qué demonios me hiciste?
Grimhow pregunta. Ichigo permanece en silencio por un momento antes de responder. Interrumpí el control de tu transformación. Los ojos de Grimhow se entrecerraron aún más confundidos. ¿Qué? ¿Me oíste? Lo interrumpí, dijo Ichigo con frialdad, antes de preparar su postura. Debido al enorme poder de tu segunda liberación. Se requiere mucha experiencia y habilidad para usar esa transformación en combate. Pero tu habilidad era tan deficiente que un simple golpe en la cabeza bastó para hacerte perder el control de tus habilidades. Grimhow entonces se alejó de Kurosaki cuando un repentino temor lo invadió cuando el alma de Kinki reapareció y continuó explicando. Para ser justos, contra la mayoría de la gente, no sería un problema. Dada la enorme fuerza que te proporciona la transformación, dijo Ichigo entrecerrando los ojos con frialdad. Sin embargo, no significa nada si alguien más puede rivalizar con esa fuerza. Ichigo Kurosaki entonces incrementó su presión espiritual y preparó aún más su postura. Y el espada no pudo evitar sentirse imitado. Lamento decirlo, Grimhow, pero me temo que era demasiado pronto para que usaras ese poder, al menos contra alguien como yo. Grimhow permanece entonces en silencio durante unos instantes que parecen durar apenas unos segundos. Con una expresión impactante que revela su conmoción, duda, y miedo. Pero pronto, esas débiles emociones fueron reemplazadas por humillación e ira, mientras su rostro se transforma en una expresión propia de un animal rabioso. No necesito que me digas cómo usar mi poder, y me niego a que me ataquen. Exclamó el quinto espada furioso mientras su presión espiritual se disparaba. El cielo mismo tembló y rugió ante él. Entonces Grimhow bajó ambos brazos en posición de ataque y luego extendió las manos. Instantes después, un par de enormes espadas azules, de origen espiritual, surgieron de las garras de espada. Se parecía al desgarrión que el espada usó en su forma de resección, solo que era mucho más majestuoso en escala y poder. Cada hoja era mucho más extensa y sólida. Parecían colmillos blancos cegadores que crujían con energía. Al mismo tiempo, irradiaban tal poder que parecía capaz de cortar el país entero por la mitad. Fauces del gran rey Pantera. El ataque definitivo de mi poder, Kurosaki Ichigo. Rugió Grimhow, alardeando con rabia y orgullo. Este golpe final te destrozará a ti y a todo lo que representas. Por atreverte a menospreciarme y creerte superior. Grimhow seguía alardeando, pero Kurosaki no le hizo caso, pues otra decisión más crucial lo abrumó. Suspiró decepcionado al mirar sus brazos, ensangrentados, cortados y quemados a pesar de sus mejores esfuerzos por usar un Blood Bene. Banda sonora elegida. Shokaku maldición, supongo que no hay nada que hacer entonces, pensó Ichigo mientras reforzaba su determinación. Aunque cambiara de Bloods, no sería suficiente para contrarrestar ese ataque suyo, solo mis poderes de Shinigami podrían superarlo. Ichigo se agarró las manos. Pero quizás si combino mis poderes de Shinigami con los de Kinki, tendría que ser suficiente. Se gritó Ichigo con determinación, acallando la duda que lo atormentaba. Sabía que tenía muy poca información sobre este mundo. No tenía ni idea de qué pasaría si su tapalera se descubría o si los quinceañeros lo veían usando poderes de Shinigami. Pero aún así, ¿qué? Se arriesga a exponerse usando al menos parte de su poder. Pero aún así, no importaba mientras pudiera proteger a quienes lo admiraban, sin importar si pertenecían a su mundo o no. Y así, con una respiración profunda, canalizó sus poderes de Kinki mientras dejaba que los más mínimos fragmentos de los de Shinigami fluyeran en su ser, e incluso ahora, cuando ya no les hablaba, sentía la cálida y fuerte presencia de ambos Zangetsus, el blanco y el negro, en su alma y corazón. Partes de sí mismo que había negado durante demasiado tiempo. Un segundo después, dos hojas de Reishi se formaron en ambas manos de Ichigo. En la palma derecha, un gran cuchillo de su misma altura, y en la izquierda, una hoja corta que le llegaba justo al brazo. Si bien son pálidas imitaciones de su Zanpakuto original, irradiaban poder, y podrían ser mucho mayores que cuando Ichigo cambió de Bene contundente a Arterie. En cuanto a Grimhow, sintió que algo no cuadraba cuando Kurosaki creó esas dos espadas de Reishi, y aunque parecía el poder de un Kinki, también parecía haber otro poder oculto bajo la superficie. Pero fuera lo que fuese, el espada ignoró la sensación. Porque para él, aplastaría ese poder de todas llenas. Muere Kurosaki Ichigo. Grimhow le gritó a su enemigo y luego lanzó ambas garras contra el Shinigami. Este, a su vez, se mantuvo firme con sus dos hojas de Reishi, y entonces las fauces del Rey Pantera se clavaron. La fuerza del golpe fue tan grande que empujó a Ichigo varios metros.
Se desató una enorme onda expansiva que dispersó todas las nubes del cielo y vibró el suelo, obligando a los 15 Fullbringers restantes a ponerse a cubierto. Al mismo tiempo, Ichigo se esforzaba por resistir el golpe de las fauces de la pantera. Ja 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 ja. Grimhow rió histéricamente. Ahora ves lo indefenso que estás ante mí, Kurosaki. No importa si no puedo controlar mi poder por completo. No importa nada. Cuando la diferencia de fuerza es demasiado grande, eso no significa nada. Ahora muere con tu pueblo abandonado y tus aliados. Ichigo escuchó el discurso de Espada y tuvo que admitir con amargura que se trataba de una situación así. El Espada tenía razón. En este tipo de batalla, el poder lo domina todo, y, de hecho, si el ataque de Grimhow hubiera sido más potente, Ichigo no habría tenido más remedio que revelar su verdadera pasión. Al diablo con la tapalera. Pero desafortunadamente para Grimhow, no fue así. Tras ser empujado por el ataque de Espada, Ichigo Kurosaki finalmente reunió la fuerza suficiente para detenerlo en seco. Para gran incredulidad del quinto Espada. ¿Sabes, Grimhow? Tienes razón. Después de todo, si te enfrentas a alguien mucho más débil que tú, en realidad, no importaba si carecías de habilidad o no, pero como dije antes, no soy más débil que tú, y si te molestaras en entrenar más con tu transformación, te darías cuenta de lo frágil que es tu ataque definitivo. Entonces, con un solo golpe de sus 2 hojas de Reishi, Ichigo destroza las fauces del gran Rey Pantera del Rey Pantera. Para su sorpresa y horror absolutos. Verás, aunque el rendimiento de tu as en la manga es prácticamente inigualable, casi me destroza las espadas. Cuanto más se prolongaba el ataque, más débil se volvía esa fuerza, junto con su estructura. No ayudaba que estuvieras demasiado ocupado siendo un charlatán desquiciado como para concentrarte o siquiera darte cuenta de la debilidad de tu técnica. Grimhow se quedó boquiabierto, atónito. ¿Cómo es posible que lo hayas descubierto? ¿Eres un científico o algo así? Preguntó el Espada, pero Ichigo resopló. Ni hablar. Pero conozco los fundamentos del poder espiritual, y por experiencia propia, sé lo que es enfrentarse a ellos de frente. Al fin y al cabo, no hace falta ser un genio para darse cuenta de lo defectuoso que era tu as bajo la manga, o mejor dicho, solo requería un poco de, explicó Ichigo Kurosaki mientras alzaba ambas espadas. Instinto el rostro del Espada se contorsionó de humillación y asco hacia su oponente. Negando la realidad, acababa de perder la pelea. ¿Crees que solo porque desactivaste mi ataque con un golpe de suerte, crees que has ganado? Seguiré lanzándolos hasta que... No dijo Ichigo, su voz sonó inmediatamente a espaldas de Grimhow. Este abrió los ojos de par en par, completamente sorprendido. Antes de alejarse de Ichigo de un salto. Creo que voy a terminar con esto ahora, declaró Kurosaki con severidad. Mientras volvía a cargar su poder espiritual de Shinigami en sus espadas Kinki, Grimhow seguía observando con total incredulidad y miedo. Esto no puede estar pasando, gritó mientras el pánico y la desesperación lo consumían. Este poder, la segunda etapa, se suponía que me daría la fuerza para aplastar a Kurosaki de una vez por todas. Por todas las veces que me ha golpeado, me ha humillado durante años y años y... El Espada volvió a mirar las espadas de Kurosaki con ese poder subyacente, aunque familiar. Aún se alza muy por encima de mí, despertando otro poder encima de ese. Los brazos y manos del Espada comenzaron a temblar. Al final, nada había cambiado entre nosotros, absolutamente nada. Sin embargo, incluso al borde de la desesperación, Espada se mantiene firme y desafiante. Aunque solo sea con desesperación. No y no, me negué a aceptarlo, no después de todo lo que he pasado. Me niego a que me menosprecien. Me niego a ser humillada. Me niego a ser inferior y a ser humillada. Grimhow preparó su as bajo la manga de nuevo mientras brillantes colmillos azules se posaban en sus garras. Al mismo tiempo, la blandía con un poder mucho mayor que nunca. Te derrotaré, Kurosaki, aunque tenga que arrasar este campo de batalla, esta ciudad o incluso este país abandonado tuyo para lograrlo. Fauces del gran Rey Pantera. Gritó el Espada por última vez mientras lanzaba sus colmillos de destrucción para aniquilar a su odiado enemigo de una vez por todas. Pero entonces y todo terminó antes de que Grimhow pudiera darse cuenta. Un sonido de espadas destrozadas y una ráfaga de viento fue todo lo que Espada oyó, antes de sentir el dolor de una herida aguda y profunda de carne cercenada que le atravesó la armadura y el pecho. Antes de estallar en un torrente de sangre que cayó sobre él, drenándole las últimas fuerzas que le quedaban.
Entonces, antes de caer del cielo, vio a Ichigo de pie detrás de él, de espaldas y con sus espadas de cuerda en alto. Mientras pronunciaba la palabra que indicaba el nombre del golpe final que asestó a la espada. Gestus Ajusisou. 8. Secuelas y consecuencias. Siguiente. Ichigo dejó escapar un silencioso suspiro de alivio antes de disipar sus hojas de Reishi. Así que fue suficiente después de todo, murmuró mientras miraba las heridas en sus brazos que aún bombeaban arteria apenas. Kurosaki entonces miró hacia atrás a Grimjow cayendo del cielo y su transformación disipándose hasta que regresó a su forma inédita. Ichigo en un momento familiar de compasión lo agarró. Por suerte para mí, Grimjow nunca se molestó en corregir el fallo de su técnica y lo dejó vulnerable para que yo lo destrozara y lo derribara en el mismo movimiento, pero, si no hubiera usado un poco más de mis poderes de Shinigami y comprimido mi Junshiro gestual en mis espadas, bueno, digamos que perder un brazo sería la menor de mis preocupaciones, pensó Ichigo para sí mismo mientras bajaba a la espada caído al suelo y luego miraba hacia el resto del campo de batalla. Para su alivio, parecía que los membrillos y los Fullbringers lograron repeler la horda hueca, y muchos se recuperaron de sus heridas y recogieron a los muertos. Mientras tanto, otros observaban los cráteres de 100 millas a lo lejos, mientras el humo y las llamas aún se elevaban y se mezclaban con las nubes. Maldición, ahora entiendo por qué el Gote y 13 se impone límites. Si alguno de los capitanes o tenientes fuera tan poderoso, el mundo de los vivos se habría reducido a una roca llena de cráteres hace mucho tiempo, reflexionó con inquietud hasta que oyó a alguien tartamudear detrás de él. Maldito bastardo. Espetó Grimjow, incorporándose a duras penas y apuntando con su espada, ahora maltratada y astillada, a Kurosaki. Esto y no ha terminado, ¿me oyes? Y esto no ha terminado. Kurosaki entonces miró a su enemigo y suspiró con resignación porque parece que no importa cuál sea la realidad, hay cosas que nunca cambian. Entonces, supongo que quieres terminar donde lo dejamos, preguntó Kurosaki antes de preparar sus 2 hojas de Reishi. Encuéntrame. Sin embargo, mientras Ichigo preparaba su postura, el espada dudó, luciendo inseguro de lo que Kurosaki estaba haciendo. Espera, ¿vas a acabar conmigo, y no ofrecerme tu merced? Gruñó Grimjow mientras Ichigo parecía irradiado. Mira, Grimjow, hace tiempo que aprendí que los tipos como tú no se rinden a menos que acaben muertos o inconscientes. Sinceramente, prefiero dejarte ir para que te hagas más fuerte y vuelvas a luchar contra mí en lugar de estar medio muerto. Pero como eres demasiado terco para aceptarlo bien... El espada entonces permanece atónito ante lo que dijo Ichigo, antes de que su rostro se transforme en uno de absoluto disgusto. Ni se te ocurra jugarme esas tonterías. La última vez que ofreciste misericordia a una de nosotras, las espada, le cortaste el sueño y le cortaste las cadenas. Destruiste sus poderes y la dejaste hecha un desastre. Rugió Grimjow. Ichigo se detuvo, confundido. ¿Y Jones? Nail, el último quinto espada, bastardo. Gritó Grimjow, lo que dejó a Ichigo sin aliento en completo y absoluto shock por lo que acababa de escuchar. ¿Yo, destruí los poderes de Nail? Preguntó Ichigo de nuevo, aún sin creer del todo lo que oía. Oh, no te hagas el tonto conmigo, Kurosaki, hiciste más que solo destruir sus poderes. La humillaste, la golpeaste e insultaste todo lo que ella representaba. Solo por tener ideales antes de arrojar su cuerpo destrozado de vuelta a hueco mundo como basura. Grimjow aprieta la empuñadura de su espada. Solo para darnos una lección a los demás, espada. Kurosaki permaneció en silencio un largo instante mientras asimilaba todo lo que su enemigo caído le había dicho. Entonces, parece que ser un Kinki no es lo único diferente aquí, pensó con tristeza. Pero cualquier otro pensamiento que tuviera quedó en suspenso al ver a su enemigo herido caminando débilmente hacia él. Juré que me vengaría de lo que le has hecho y me negué a sufrir el mismo destino incluso si, entonces, de repente, un descorrer, un camino hacia la oscura cavidad de la garganta, se abrió tras Grimjow y una enorme presión espiritual llenó toda la zona. Silenció al quinto espada en un instante, y a Ichigo le provocó un sudor frío. No solo por la abrumadora presciencia, sino también por la familiaridad que le producía, y al ver quién salía del portal dimensional, sus sentimientos se confirmaron. Ulquiorra Racifer. El Grimjow, parecido a una espada, llevaba una versión negra de su atuendo, con ambas manos en los bolsillos y una camisa sin mangas, con la misma expresión impasible que Ichigo reconoció años atrás. Pero lo más importante era que podía ver que este Ulquiorra era incluso más fuerte que el de su mundo.
El joven tragó saliva mientras se preparaba. Sabía perfectamente la clara diferencia de poder entre los 4 mejores espada y los de menor rango, y sería un idiota si supusiera que sería diferente en esta realidad. Incluso ahora, Ichigo se preparaba para desatar todo el alcance de sus poderes de Shinigami. Ni siquiera pensaba en arriesgarse a retener su poder solo para mantener su cobertura. No contra este oponente. Ulquiorra miró entonces a Ichigo Kurosaki por un momento y luego al herido Grimhow. Antes de cerrar los ojos. Se acabó, Jaeger Hakez. Los Kinky y los Fullbringers han logrado repeler tus fuerzas y han matado al 10º espada Grandfisher. Es hora de retirarse, declaró el espada, pero Grimhow simplemente le lanzó una mirada de odio. ¿Y qué demonios? Gritó. Esta pelea no terminará hasta que uno dé. Entonces preferirías morir una muerte inútil y avergonzar la memoria de tu compañero espada Neil, ¿no es así? Ulquiorra cuestionó y se burló mientras Grimhow bajó la cabeza avergonzado. A menos que seas ignorante o estés en negación, Kurosaki Ichigo no ha desatado todo su poder contra ti ni una sola vez. Incluso con tu segunda etapa, si continúas con esta estupidez, solo resultará en tu destrucción, explicó el espada superior, mientras Grimhow solo pudo hacer pucheros y apartar la mirada de su superior. Al ver que había entendido su punto, Ulquiorra gira la cabeza hacia Kurosaki, quien lo mira fijamente. Parece que has desarrollado un nuevo poder, Kurosaki Ichigo, pero a costa de degradar tus poderes como Kinky. Es una pena, si no hubiera ocurrido, serías un enemigo formidable, reservado para nuestros más fuertes, comentó Ulquiorra mientras Ichigo fruncía el ceño con fastidio. Te aseguro que el nuevo poder que tengo ahora es más que suficiente para derrotarlos a ti y a Grimhow de una vez. Así que, a menos que te vayas, te sugiero que dejes de ser condescendiente y adelante. Presumió Ichigo mientras el pálido arrancar esbozaba una leve sonrisa burlancia. ¿Y crees que sería tan ingenuo como para dejarme provocar por ti, Kurosaki? Se burló el espada. Me pregunto si me vas a hacer perder el tiempo hablando o si te largarás de aquí, espetó el joven mientras su poder espiritual comenzaba a aumentar. Ulquiorra lo observaba con recelo y curiosidad. Interesante, parece que bajo la presión espiritual de Kinky se esconde otra, a punto de estallar, pero no la reconozco del todo. El pálido espada entrecerró los ojos. No, en cierto modo sí la reconozco, si mis sospechas son ciertas. Eso solo deja la pregunta de cómo es posible, comentó Ulquiorra pensativo. Pero antes de que pudiera preguntar más, sintió que los Fullbringers y Kinky se acercaban a toda velocidad, acortando su tiempo. Sin muchas opciones, Ulquiorra dejó escapar un suspiro y avanzó más hacia la garganta con Grimhow a su lado. Tienes un poder muy peculiar, Kurosaki, y uno que nunca pensé que llegaría a existir, y afirmó el espada, e Ichigo se dio cuenta en un instante de a qué se refería su enemigo. Y ahora entiendo aún más por qué se esfuerzan tanto en ocultarlo. Pero, independientemente de su poder, pronto será aplastado por el poder de Hueco Mundo y su dios Barragán. Ulquiorra entonces giró su rostro y miró fijamente el vacío de la garganta. Adiós, Shinigami, dijo, y luego la grieta en el vacío desapareció. Ichigo miró a lo lejos por un instante. Antes de exhalar profundamente, dispersó sus espadas de Reishi y volvió a reflexionar sobre su situación. Está bien, entonces los Shinigami no son muy queridos por la gente de aquí y Ulquiorra ya ha descubierto que yo soy uno. Ichigo entonces suspiró con desánimo. Bueno, al menos nadie más lo sabe, pensó Ichigo para sí mismo, y luego por el rabillo del ojo, vio a Keigo caminando hacia él mientras sostenía a Bambieta sobre sus hombros. Hola, Ichigo. Gritó la morena con una sonrisa que también compartió el Sternritter, y que Ichigo también devolvió antes de usar el Irenkyaku para aparecer ante ellos. Parece que pudiste darle una paliza a ese espada tú solo, incluso con esa segunda forma suya. Y pensar que la señora Bambieta y yo estábamos preocupados por ti, dijo Kegio. Mientras el moreno Kinky se ponía nervioso, molesto. Idiota, no me preocupaba que Kurosaki le diera una paliza a ese imbécil. Simplemente no quería dejarlo con toda la diversión cuando apareció uno de los mejores espada. Eso fue todo. Corrigió Bambieta, pero Keigo la miró avergonzado. Ah, ¿sí? Bueno, eso no fue lo que oí cuando me rogaste. Cállate. Le gritó Bambieta a Asno, quien, sabiamente, decidió guardar silencio. Mientras tanto, el Sternritter le devolvió la mirada a Kurosaki.
De todos modos, Ichigo, me alegro de que hayas enviado a ese bastardo corriendo de vuelta con el rabo entre las piernas como siempre, y ahora que te ocupaste del tesoro hueco, todo lo que tenemos que preocuparnos es, de repente, Bambeita empezó a ahogarse mientras su cuerpo temblaba, antes de toser enormes cantidades de sangre. Keigo e Ichigo la miraron con terror mientras su condición empeoraba. Maldita sea, maldijo Keigo mientras empujaba rápidamente a Bambetia hacia Ichigo, quien rápidamente la atrapó en la confusión. Ichigo, ve a buscar a Bambetia al hospital ahora. ¿Qué? Preguntó Kurosaki, pero esto solo hizo que el Fullbringer le gritara. ¿Qué quieres decir con qué, Ichigo? Le gritó Keigo furioso. Si no le consigues atención médica a Bambetia ahora, se suicidará. Ahora, muévete. La mente de Kuroaki se quedó en blanco al escuchar ese término y luego dirigió su mirada hacia Kinki y vio con horror que un agujero hueco se estaba formando en su pecho. Mientras tanto, en un hospital. Un médico de cabello castaño, con gafas y bata, revisaba datos en una computadora. Antes de ser interrumpido por una joven morena con el pelo recogido en un moño. Señor, es una emergencia. Hay docenas de Kinki que necesitan atención médica inmediata, y una de ellas es Bambieta Basterbine, informan las mujeres apresuradamente. Mientras tanto, el hombre castaño simplemente dejó escapar un suspiro de cansancio. Ya, bueno, supongo que tenemos mucho trabajo por delante, Momo dijo el hombre castaño mientras se giraba para mirar a su asistente. Solo espero que sobreviva lo suficiente para que podamos tratarla. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.